Hola, ¿qué tal a todos y a todas quienes están viendo este programa una vez más? Les damos la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Freddy Estrada y no sin antes quiero invitarles o hacerles la invitación a que sigan nuestro canal de YouTube, a que le den Educación Serendipity y le den por favor a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada que cargamos un video nuevo y puedas a lo mejor ver no solo el podcast, no solo estos programas que hacemos, sino también las masterclass que hemos hecho a lo largo de todos estos años, algunos congresos o jornadas que también están arriba dentro del canal y algunas otras participaciones como una presentación de libro que tuvimos la semana pasada sobre temas relacionados a la terapia sistémica, familiar sistémica, y que creo que puede ser contenido de mucha utilidad, contenido que te puede servir de repente como referencia para alguna cuestión del trabajo, el estudio, yo qué sé, y creo que puedes pasar dentro del canal bastante tiempo escuchando a gente tan interesante como el invitado que tenemos esta tarde, el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la depresión infantil y la depresión en los adolescentes, o como se dice actualmente, niños, niñas y adolescentes, esta frase que le da más cabida, digamos, a toda esta parte del feminismo. Y bueno, algo muy interesante acerca de la depresión es que no sé si ustedes sabían que casi el 3.6% de los adolescentes en México entre los 10 y los 14 años viven con ciertos rasgos o con ciertos diagnósticos ya de depresión en esta etapa y el 4.6% de las personas entre los 15 y los 19 años, es decir, un 1% más, están atravesando por un cuadro similar o incluso por otro tipo de complejidades que se han aliado quizá al consumo de sustancias u otro tipo de problemáticas sociales. En México, esta estadística es bastante alarmante porque nos habla en el último ciclo de actividades que hicieron enfrentar la depresión, así se llamó, en el Museo de las Ciencias, recordó que en nuestro país casi 6 millones de personas entre los 12 y los 22 años están viviendo las consecuencias de que todos los días se sienten en un estado anímico no óptimo o incluso ya estén diagnosticados con tal como con esta patología mental que se llama depresión. Y por eso a Ana y a mí, a Serendipity, nos parecía muy importante invitar a una persona que, bueno, no solo tiene muchos años tratando este tipo de casos y otro tipo de casos, sino que además propuso un programa académico aquí en Serendipity, un diplomado sobre intervención en la depresión en infantes y en adolescentes. Adelante, Ana. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos nuevamente al podcast, que ya nos habíamos tardado un poquito en este siguiente capítulo. Y pues sin más preámbulo, me gustaría presentar a Alex Mondragón, que es pues docente de Serendipity, amigo de nosotros además, y ya tiene un montón de tiempo que trabajamos juntos. Entonces, pues me gustaría nada más contarles un poquito quién es él. Alejandro Rosales Mondragón es maestro en estudios culturales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Ciencias y Artes, también de aquí del estado de Chiapas, y ha laborado como psicólogo clínico y coordinador de diferentes proyectos de diagnóstico e intervención en instancias públicas y privadas, y realizó una estancia de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en donde colaboró como docente invitado en la materia de Sociología de la Industria, abordando temas inherentes a la identidad colectiva, discapacidad y discriminación laboral. De igual forma, participó en el grupo de investigación de estudios sociales sobre discapacidad en el Seminario de Cuerpo, Discapacidad y Posmodernidad, y actualmente es docente de diversos lugares como la UNACH y la UNICH. Y pues, Ale, muchísimas gracias por aceptar y por darnos hoy un poquito de tu tiempo, que yo sé que luego tienes tu agenda llena, pero pues la verdad es que nos estábamos súper interesados en platicar contigo acerca de este tema, porque además creo que después de la pandemia, yo creo que todos los que nos dedicamos a la terapia encontramos como muchos casos, ¿no? Que obviamente están relacionados con la depresión, la ansiedad, uno de ellos, ¿no? Y pues nada, como que creo que era prioritario como platicar de este tema y bueno, qué mejor que contigo, ¿no? No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un gusto poder pues platicar con ustedes. Y a veces si no es por medio de estos espacios, a veces ni platicamos, ¿no? Porque igual ustedes siempre andan como muy apurados. Pero sí es cierto. Fíjate que después de la pandemia, yo sí he visto, sí un incremento de la depresión, pero a niveles que al menos en mi práctica clínica no había tenido la posibilidad de percibir, ¿no? Puede ser también por algunos duelos no resueltos, ¿no? La verdad es que a todos nos agarró
por sorpresa la pandemia, ¿no? Y yo creo que ni siquiera los psicólogos estábamos como preparados para ello, no sabíamos muy bien lo que estábamos atendiendo en un principio, y platicando con varios colegas es lo que me han comentado, ¿no? Que no solamente niños y adolescentes, ¿no? Adultos también han quedado pues como muy tocados por la pandemia, por la muerte de seres queridos. Y aparte fue muy rápido. Ya ven que cuando fallece alguien, independientemente del tipo de religión que se tenga, hay ciertos procesos y la verdad es que no hubo ni tiempo de vivirlos, ¿no? Entonces, yo creo que los estragos de la pandemia en términos psicológicos todavía hace falta un buen de tiempo para terminar de vivirlos. O sea, no sé si ya hemos visto la peor cara de la pandemia en términos psicológicos. No lo sé. Mi hipótesis, al menos de trabajo, pues es esa, ¿no? Oye, Ale, y un poquito para ir entrando en el Sí. tema, o sea, ¿tú cómo definirías la depresión y o sea, un poco cómo la ves en los pacientes? Porque hace rato justamente que estaba preparando un poquito el tema de hoy para mandárselos, un poco estos datos pues, de investigación, me causó, o sea, leí esa parte y dije, o sea, porque además decía, ¿no? Que uno de los rasgos de la depresión pudiera ser no solamente la irritabilidad, sino también la violencia. Y un poco decía, o sea, en México además somos un país súper violento, ¿no? Entonces, un poco cómo la defines tú y cómo la puedes ver o leer en los pacientes, sobre todo Sí. los niños y adolescentes, ¿no? Que luego no son tan fáciles. Sí. Mira, la depresión en los diversos manuales, aunque no me quiero meter mucho en una conceptualización demasiado técnica, pero nos van a decir que es un trastorno del estado de ánimo. Es una disposición triste ante la vida, ¿no? Entonces, sí hay varios síntomas que podemos ubicar bien, tú ya dices los prioritarios, ¿no? Inclusive esta baja autoestima, desesperanza, tristeza, en otros casos hay insomnio, podemos ver también a veces insomnio o hipersomnia, es decir, dormir muy poquito, no dormir o dormir por periodos muy prolongados, ¿no? Básicamente eso podemos entender de la depresión. Ahora, en términos un poquito más sencillos, sí, vamos a decir que sí es una disposición triste ante la vida. Y yo diría que al menos hay dos formas en las cuales la vamos a encontrar, que es una fase aguda, crítica, que es cuando llegan los pacientes al consultorio, ¿sí? Y una fase que es crónica, que se mantiene a lo largo del tiempo. Yo a veces digo que la fase aguda tiene una parte positiva porque al menos podemos ver los síntomas, son observables, ¿sí? Incluso por parte de los papás. Y apuntas bien, en toda depresión hay una violencia, ya sea hacia afuera o hacia adentro. No sé si los que nos vayan a ver o a escuchar han tenido esta sensación, ¿no? De tener ideas, ¿no? Como muy hostiles hacia uno mismo, muy agresivas, no sirvo para nada, soy esto, soy el otro, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Nadie me quiere, ¿sí? Y se dicen palabras, las que estoy diciendo son muy amables, ¿no? Palabras muy fuertes hacia su persona. Entonces, siempre en la depresión, siempre va a haber una violencia, un odio hacia algún lugar. En el caso de los niños, nos vamos a dar cuenta que la depresión se manifiesta con accesos de cólera muy fuertes, con berrinches, con llantos, y que no podemos explicar un motivo concreto, ¿sí? Y que lo vamos a ver pues, en casa, en la escuela y en otros lugares. Pero sí es importante que podamos notar que esto va a aparecer posterior a los 6 años. Generalmente el diagnóstico se hace después de los 6 años. Antes de los 6 años, pues los berrinches, los que tenemos hijos sabemos güey, de qué se trata un poco esta etapa. Así que no vamos a diagnosticar depresión únicamente por un berrinche. ¿Qué sí nos puede servir antes de los 6 años? Si ya están en edad escolar, negación de ir a la escuela y los síntomas somáticos, es decir, enfermedades, ¿no? Quejas de que les duele el estómago, la cabeza, eso es como muy particular en los niños menores de seis años. Entonces, pues básicamente la depresión, ¿sí? Es un estado triste hacia la vida y hay una violencia, ya sea que se refleje hacia el exterior o hacia el interior. Y si tú dices, no, ahora en México pues vivimos, bueno, ahora y hace mucho tiempo, la violencia ha sido un factor importantísimo, ¿no? Pues sí, no hay como mucho desamparo por parte de los adolescentes, ¿no? No encontrar un lugar, también la sensación de estar solo y vas a encontrar a alguien, sí, que dice, pues yo estoy aquí contigo, ¿no? Yo puedo morir o matar por ti.
pero tú también lo tienes que hacer. Entonces puede ser que hayan manifestaciones también en eso. Además, vaya, desde mi punto de vista, pues como saben, me interesa esta parte, este campo psicoanalítico también de la depresión. Entonces me interesan también, ¿no? ¿Cómo es que a lo largo de nuestra vida, o sea, qué hace que nosotros, sí, tengamos ya sea síntomas o estemos en una disposición depresiva ante la vida, ¿sí? Y eso a mí se me hace muy, muy interesante, ¿no? O sea, observar en los niños qué es lo que ocurre, ¿no? La relación con los padres, con la sociedad, con la escuela, que coloca a estos niños en esta situación de vulnerabilidad, de desamparo, ¿sí? Ante la vida y que se esté presentando actualmente desde edades todavía, híjole, ¿no? Muy, muy, muy pequeñitos. Fíjense, anteriormente el suicidio infantil no era tema, ahora ya está empezando a ser tema y eso a mí me preocupa muchísimo, ¿sí? O sea, antes el suicidio lo veíamos, no sé, a los 13, 14 años y ahora hay niños con ideaciones de muerte muy pequeñitos, ¿no? Me ha tocado ver niños de 4 años, sí, de 5 años, en edad preescolar que tienen ya estas ideas de muerte y que en otras épocas de verdad yo no lo había visto, ¿no? Y en el adolescente pues, puede llegar a ser más común, pero sí sorprende eso, ¿no? Que cada vez eh, sujetos más pequeñitos tengan pues estas ideas y presenten síntomas que fíjense que dentro de los manuales a veces estamos también un poco perdidos porque no nos dan los manuales hasta la fecha pues una categoría precisa de lo que puede ser la depresión infantil, ¿no? Entonces sí, Sí, de hecho no aparece nada infantil, ¿no? Aparece el no, diagnóstico y como ahí sí es niño, ¿no? Pero no hay nada sí, infantil. no, Incluso no, es no, no, interesante que sí, en las encuestas se trabaje con poblaciones más grandes. Esto que sí. les comentaba al principio, eso a partir de los 10 años, en los adolescentes. Pero sí, sí es cierto esto de que de repente se ha hecho más común. ¿Tú qué tanto has visto en la clínica estos posibles diagnósticos o diagnósticos o ideas que a veces uno tiene de por ahí va en tus pacientes o en los pacientes de algún colega? Sí, no, claro, es que te les digo, cada vez se hace más presente. Imagínense, ¿no? Es como de repente ver cierto tipo de infecciones a nivel orgánico que las encuentras en adulto y de repente las empiezas a encontrar en niños. Y tú dices, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Fíjense, en la infancia lo que vamos a encontrar es la génesis de la depresión. ¿Cuál es? Y todos pasamos desde muy pequeñitos como por etapas o periodos depresivos que a veces son formativos, ¿no? Por ejemplo, desde que somos pequeñitos tenemos un cuidador primario en nuestra cultura, ¿no? Generalmente es la madre. Y bueno, hay algunos autores que nos dicen que este periodo de ausencia y presencia de la mamá, que el niño llora porque la mamá no está, ¿sí? Pues vaya, son algunos periodos, ¿no? O estadios depresivos formadores inclusive de la personalidad y del carácter de los seres humanos. Ahí hay una génesis depresiva, ¿por qué? Porque si hay periodos de ausencia muy grandes, o si el niño de repente no sabe mamá cuándo vuelve, o el cuidador primario, ¿sí? Es decir, quien tiene una función más fuerte este, en la educación o en la crianza, en este caso del niño, si hay periodos de ausencia muy fuertes, entonces el niño puede llegar a tener la sensación de que esta persona que lo cuida, a veces que, vaya, que está al pendiente de sus cuidados tanto fisiológicos, ¿no? Como psicológicos, no está, ¿sí? Puede llegar a tener la sensación de que ese momento de felicidad no va a volver, ¿no? O no sabe cuándo va a volver, ¿sí? Son periodos, ahí se va gestando. Quiere decir que entonces un niño se puede volver depresivo porque la madre tiene periodos de ausencia muy prolongados, no necesariamente. Se tiene que encadenar con otros acontecimientos más adelante, ¿no? O presencias también demasiado disruptivas, ¿no? O acosadoras, ¿sí? También presencias que hagan que el niño sienta la necesidad de dar más de él y que no puede. No sé, hay películas, no sé si ustedes han visto las de... Pensaba, perdón, Ale, que te Sí, interrumpa, pensaba ahorita que hablabas de esto de los niños pequeñitos, pensaba sí, en esta relación de las mamás que tienen depresión postparto y los bebés, ¿no? Porque, bueno, yo que soy mamá, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando mi hijo estaba muy chiquito, si yo estaba triste, Andrés estaba como irritable y era como claro. muy notorio, o sea, cuando él estaba muy, yo lo volteé a ver y decía, ¿cómo estoy yo? Porque si yo estaba muy estresada, ¿no? Es como, yo siempre digo que es como mágica, es como una relación muy cercana. Pero lo real es que hay mamás que sí tienen una depresión postparto muy grande y es como
la sensación directa es no me puedo hacer cargo del bebé, ¿no? Y el bebé sí puede sufrir esto que tú dices, esta sensación de que, o sea, pues es una sensación como de abandono, muchas mujeres los descuidan, ¿no? O sea, hay mamás que, o sea, que pueden caer hasta en cuadros psicóticos, ¿no? Y si no hay una familia ahí pendiente de, de la madre también, o sea, lo real es que sí podemos ver bebés en estados, obviamente no sé si pudiéramos hablar de este estado depresivo, pero sí en un estado de mucha irritabilidad y de mucho estrés, ¿no? Sí, y fíjate, qué bueno que tocas ese tema porque hay diversas formas a través de las cuales el niño puede responder. Una es a través de la irritabilidad, porque cuando somos muy pequeñitos no sabemos exactamente cuáles son nuestras emociones y cuáles son las emociones de las personas adultas, sobre todo de la madre. Entonces, en muchas ocasiones estamos como muy, muy conectados. Pero también, por ejemplo, una actividad o un diagnóstico de hiperactividad, fíjense que también puede ser el resultado de una depresión. El niño no soporta ver al otro triste, entonces no quiere estar en ese estado. Como mecanismo de defensa va a intentar movilizarse o moverse mucho más. Entonces, si nosotros también tenemos como una sospecha de TDAH, ¿sí? Yo diría que pudiésemos investigar un poquito más, ¿no? ¿Cuál es el estado emocional de los papás y ver si no es una reacción también, ¿no? O sea, yo quiero que mis papás los quiero vivos, los quiero contentos, quiero que jueguen conmigo. Entonces, al no encontrar esa respuesta como mecanismo de defensa, pues motrizmente existe una exacerbación, ¿sí? De la actividad del niño. Hay niños que también intentan hacerse constantemente los chistosos, ¿sí? Eso también puede ser un mecanismo de defensa ante la depresión de los padres, intentar hacer reaccionar al otro. Y lo que no habíamos visto, que se ve ahora, es niños en estado depresivo, ¿sí? Con ideas de muerte, con una inhibición hacia la vida. Y otra cosa que vamos a encontrar, y que yo diría que es uno de los puntos más importantes para mí, es que se detenga la capacidad creativa del niño, la capacidad de juego. O sea, este juego simbólico de imaginar que es Spider-Man, Superman, no sé, cualquier tipo de superhéroe, ¿sí? Bueno, Superman ya no, casi no juegan tanto a eso, ¿no? Pero sí a cualquier Avenger, por ejemplo, ¿no? O a Batman, ¿sí? Batman, Chabelo. Entonces, sí, Chabelo. Sí, pues si no Ale, encontramos esa capacidad, yo diría que es uno de los síntomas por los cuales a veces no les tomamos mucha atención, pero para mí es de los más importantes. Sí, me ibas a decir algo, Estanita. sí, o sea, yo me quedo pensando en esto que ahorita comentabas de la capacidad creativa, ¿no? Y también un poco lo que comentabas ahorita de la relación con otros trastornos como TDAH, y me quedo pensando entonces, o sea, cuando tú recibes a un chico, ¿qué tienes que notar un poco como para hacer también la diferenciación? Y en este tema de la capacidad creativa, yo algo que noto mucho en los chicos es también como un poco es que la tecnología está muy presente, ¿no? Y a veces digo eso, o sea, los chicos han dejado de jugar, no juegan lo que nosotros jugábamos o ni siquiera tienen estos espacios como teníamos nosotros de algo muy sencillo, salir a la calle a jugar con tus cuates. Eso no lo tienen los de hoy. Es un poco siempre están rodeados, siempre hay un adulto cerca. Eso tampoco está bien porque un poco los niños no tienen espacios para ser ellos sin el adulto. No sé si me Sí, doy a entender, o sea, siempre hay un sí. adulto mirando. Sí, eso fíjate, justo hace ratito iba a comentar estas películas, está no sé si han visto la película de Claroscuro, de este No, pianista, ¿no? ¿No? Es un pianista, ¿no? Sí, Que queda en sí, un es un estado pianista. psicótico, pero el papá El está todo el tiempo papá con él, sí, o muy sea que presente. muy presente, o sea, está muy presente, no lo deja para nada. El niño tiene que ser un pianista así como excelente, ¿sí? Perfecto. Y cae en un estado psicótico porque hay un papá hiperpresente ahí, no lo deja, o sea, no hay una ausencia ahí tantito. Por eso decía, o ausencias muy prolongadas o presencias que pueden ser muy, muy agobiantes. Y claro, él cae pues en una depresión, si quisiéramos hacer un diagnóstico de la película, ¿no? Un tipo de depresión mayor o en términos psicológicos, una melancolía, ¿sí? Pero con tintes psicóticos, pues claramente, ¿no? En un primer orden. También fíjate que está en otra película, puras películas viejitas decimos, ¿no? Porque ya estamos un poco, ya pasó un poco el tiempo sobre nosotros, tenemos que actualizarnos. Pero fíjate, la Sociedad de los Poetas Muertos también hay un caso de suicidio ahí adolescente, y es ¿En un papá dónde? igual.
La Sociedad de los Poetas Muertos, Ah, sí, que claro, justo es sí, de claro. Robbie Williams, que se suicidó, por cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Este actor, ¿no? Entonces también hay un caso de suicidio y es un papá también súper exigente con el hijo. Y bueno, en psicoanálisis está el caso Schreber, ¿no? Hay como, si hay quien lo quiera leer, pues también es un papá súper presente, es un pedagogo así terrible y que quiere que su hijo sea así como que un gran ser Ese humano, libro ¿no? es Sí, una cosa terrible. sí. Yo cuando lo leí me Y, espantaba, que además era pedagogo. sí, Se y llama El fíjese, no quiero asesinato del decir alma nombres, para no quiero quien, decir que esto ajá, sea para quien como, no lo ha como leído. chisme aquí de podcast, ¿no? Pero sí por ahí, hay no sé cómo se le llama, sí, un influencer, alguien que hace como muchos TikTok, ¿no? Y que el otro día me espantó porque da como consejos, ¿no? Para la educación de los hijos y dice que él está creando, ¿no? Una nueva raza humana. Y yo dije, pobre niño. O sea, que esta educación iba a servir para que él fuera como una especie de nuevo ser humano para el mundo. Yo dije, pues pobre nene, ¿no? Lo que le toca, es decir, sí, o sea, son casos que a mí me llegan a preocupar porque para un niño es muy fuerte esto, ¿no? O sea, tener que ser como la nueva raza, sí, dije, no, pues sí, sí, el peso de la crianza del papá, pues sí, 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 sí es muy, muy fuerte. Pero sí, en esto, sí, luego vemos, sí tienes razón, la tecnología. El otro día veía un estudio donde el 8% de la incidencia en el uso de la tecnología, o sea, había una incidencia del 8% en los niños para presentar síntomas de autismo. Y ahí que decía, ay, es poquito, ¿no? 8% es enorme. Es decir, Claro. Sí, estar fíjense frente a que las yo, pantallas. digo, me dedico, un poco me he dedicado en estos Sí, últimos tiempos a hacer diagnóstico justamente de autismo y algo que me causa que en Yo esas sí. últimas sesiones me ha causado como mucho cuestionamiento es que noto un gran incremento, o sea, hay preguntas que hago, ¿no? Que vienen en algunas pruebas y preguntas que hago en la entrevista. Y una de ellas es, ¿le enseñas a cantar a tu niño canciones como, no sé, mi mamá le cantaba a mi hijo muy chiquitito esto de ton, ton, la calaba hasta 6 meses, 7 meses, y el bebé te sigue, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿le cantas canciones como, no sé, Witchy Witchy Araña, La Manita? No, o sea, hay canciones que son canciones que cantas muy bebé. Y saben que, o sea, yo creo que en un 70-80% me encuentro con respuestas de no, no le canto. Y un poco yo me quedo como, o sea, mi pregunta es, o sea, ¿de dónde queda la estimulación o sea, de la interacción, de la interacción social, del juego, de la presencia? Siento muchos papás conectados en el teléfono, ¿no? Claro. Entonces, tardan mucho tiempo en darse cuenta, que ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Será causa? ¿Será efecto? De, tardo mucho en darme cuenta que mi hijo no está relacionado conmigo, sí. ¿no? Sí, mira, o sea, como hipótesis, yo creo que sí hay una predisposición, ¿no? Genética, que todavía no se sabe muy bien qué tipo de predisposición, ¿no? O sea, hay miles de estudios, pero no hay nada que se pueda consolidar. Hay estudios sobre genética, pero bueno, un gen también eh, se tiene que someter al contacto con el ambiente, ¿no? O sea, la Claro. genética no es destino, vaya, ¿no? O sea, puede haber una predisposición, pero sí, cómo llega, es decir, creo que también hay elementos del ambiente, ¿sí? Que pueden generar cierto tipo de síntomas. Y te digo, en este estudio que leí decía que las pantallas antes de los 2 años, ¿sí? Sí, o sea, pueden llevar a hacer estragos Importante. sobre los indicadores del desarrollo que posteriormente pueden llegar a ser irreversibles. Entonces, es bien complicado porque ahorita, pues también cómo le haces, ¿no? Para totalmente quitar al niño de la tecnología, ¿no? Para mí, yo creo que es casi, casi imposible, lo digo como psicólogo y como papá, ¿no? Cuando uno no es papá, dice, ay, mi hijo nunca va a tocar un celular, ¿no? Ya que tienes, dices, híjole, o sea, sí, te das con choques de realidad porque es muy complicado. La tecnología pues está con nosotros. Es como decir, no sé, en el siglo XX que un niño nunca iba a ver tele. O sea, de alguna manera, en algún momento iba a estar en contacto, ¿no? Con la televisión. Pero sí, tienes razón, la socialización cada vez es menor. Y decía, partíamos de la creatividad porque crees que es la creatividad, saber que existen otras formas de lo posible. O sea, cuando uno juega, sí, sale que yo era. Hay otra forma de ser posible yo, Alex, pues, ¿no?
Hay una forma de Claro. entender la muerte, ¿sí? Y entonces los niños anteriormente salíamos y jugábamos a la guerrita y nos disparábamos, ¿no? Y pues es una forma de entender también la violencia, ¿sí? Actualmente no. La violencia ya está prediseñada por un videojuego. O sea, ya las otras formas de la posible ya te están dadas. O también a Y los papás les da mucho miedo el tema, ¿no? Yo sí, cuando comento con compañeros que soy psicóloga y comento, tengo pistolas en el consultorio, sí, siempre me dicen, ¿por qué tienes eso? Y yo, pues porque en algún lugar tienes que poner la violencia, o sea, ¿dónde pones claro, todos estos temas, no? Yo, Claro. Ale, ahorita escuchándote me surge una duda, es el tema, o sea, por ejemplo, pensemos en un caso, ¿no? Que tengas un caso de un niño muy depresivo o un adolescente, ahorita que hablabas del tema de suicidio, ¿hasta dónde, o sea, cuándo piensas en el medicamento? Porque también algo que yo he leído mucho y de repente entre muchos colegas es no el medicamento, no usemos, o sea, híjole, yo, al menos yo, un poco siempre digo, bueno, pero a veces tienes que ayudarte de algo, o sea, si tienes un paciente muy deprimido que sabes que se te va a matar, em, ¿no? Como para no decir nunca el medicamento. No sé sí. tú, Freddy, si te O ha sea, pasado esto, ¿no? Que digas, no lo voy a mandar al psiquiatra, no eso es sé. lo que pasa. A lo mejor no la posiciones directamente al medicamento, sino a buscar otro tipo de ayuda, porque a Claro, veces, sin dejar la psicoterapia, o sea, yo no digo uno u otro, ¿no? Sí. Pero porque ninguno de los dos va a ser magia, pero no sé qué claro, opinan de esto. Sí, al menos en mi caso, lo que yo veo es si ya ha habido intentos de suicidio, o sea, ya los ha querido ejecutar, sí, claro, o sea, no me puedo esperar, ¿sí? Yo no, o sea, no podemos estar presentes 24/7 con el chico, ¿sí? Entonces ahí sí, como dice Freddy, apunta muy bien a hacer una interconsulta y de preferencia como psicólogos establecer también un diálogo, ¿sí? Con el paido psiquiatra en este caso, ¿sí? Pero si yo ya veo que ya ha habido intentos, entonces ahí sí yo ya pienso en la posibilidad de que pueda existir una ayuda por parte del medicamento o bien cuando vienen medicados desde muy pequeñitos, aunque yo no esté de acuerdo. O sea, yo no puedo retirar el medicamento así nada más. No sé si me explico. Es decir, ya a veces ya hay. Yo, a veces llegan pacientes y yo no estoy de acuerdo con la medicación porque para mí no era necesaria, pero me dicen, lo empezaron a medicar a los 6 7 años. Yo ahorita no le puedo quitar el medicamento porque se ha vuelto una prótesis inclusive para su propio organismo. Es decir, yo no sé hasta qué punto él va a tener la propia capacidad de inhibir este tipo de comportamientos por sí solo y sin el medicamento, ¿qué es lo que puede ocurrir? Entonces, si yo considero que hubo un diagnóstico ahí con el cual yo no estoy de acuerdo, o sea, yo no puedo decir que mi diagnóstico es el certero, pero al menos sí puedo decir que no estoy de acuerdo, de manera progresiva, a ver si se puede ir quitando el medicamento, pero sí, si vienen con medicamento, yo no digo, no, quitan el medicamento ahora, no, no, claro que no. O sea, puedo yo no estar de acuerdo, pero si ya claro. viene medicado, yo no quito el medicamento, ¿sí? Podemos empezar un proceso a través del cual lo vayamos retirando paulatinamente. Y cuando ya se ha intentado hacer daño, yo creo que no podemos estar Guiando. vaya, con medias tintas, ¿no? O confiando demasiado, ser demasiado soberbios también con nosotros mismos, ¿sí? En la mayor parte de los casos, casi en un 70-80% yo no estoy de acuerdo, pero si hay un 30, un 20% de chicos que Claro. sí, si ya se han intentado hacer daño, sí considero eso. Si yo veo síntomas psicóticos, ¿cuáles son los síntomas psicóticos? Pensamientos delirantes principalmente, alucinaciones acompañadas de delirios, no, la alucinación sola no, una alucinación acompañada de un pensamiento delirante y un comportamiento desorganizado, si yo veo eso, entonces sí, claro que considero evidentemente que se haga una consulta con paidopsiquiatría, pues, ¿no? O sea, ahí sí, son los momentos en los cuales yo sí creo que puede llegar a ser urgente. Híjole, porque orgánicamente ni psicológicamente este chico tiene la capacidad de inhibir una violencia sobre sí mismo. Si él no tiene esta posibilidad, sí, pues evidentemente tenemos que hacernos acompañar, pero no por cualquier cosa tampoco, ¿no? O sea, les digo, en un 70-80% de los casos no considero la medicación, pero en otro porcentaje yo creo que pues es que no tenemos tampoco de otra. Y si hay colegas que dicen, no, nunca el medicamento, ¿no? O hay colegas que también exageran, que ya por cualquier cosa, Claro, y sí, porque también hablando de depresión, Ale, o sea, yo pienso en estos casos donde ya no solo es la depresión, pensemos en un trastorno bipolar, ¿no? Que a lo mejor tú no tienes un paciente que está, o sea, que fluye entre estas cuestiones de manía y depresión, también tienes que pensar en otra cosa, ¿no?
De hecho, eso también puede llegar a ser parte de un trastorno psicótico, ¿sí? Estos Anda, momentos de ajá, felicidad, un trastorno, sí, claro, estos momentos de felicidad incluso a veces es en esos momentos en los cuales toman la decisión de De- terminar con su vida, ¿no? O en estos episodios de manía, ¿sí? mañana. y Este, bueno, yo hace muchos años, cuando estaba en Oaxaca, me tocó ver un caso, digo, no lo atendía yo, pero me tocó ver un caso con una compañera muy cerquita de una paciente con un trastorno bipolar que se suicidó al final, ¿no? Digo, no era un manejo de ella directamente porque ella nada más apoyaba al psiquiatra, el psiquiatra estaba a cargo del caso, pero era un caso muy complicado. O sea, también en estos casos, eh, o sea, yo nunca había visto un paciente tan triste, ¿no? O sea, digo, me ha tocado ver pacientes, pero era un caso como de mucha melancolía, ¿no? Y era Hay un caso muy difícil. Antes de que continúen, a mí me gustaría que hiciéramos como una recapitulación, o sea, porque han hablado ustedes de varias cosas que me parecen muy interesantes y de repente la gente que nos escucha no necesariamente tiene una formación como psicólogo o médico o psiquiatra. Y creo que es importante, a lo mejor recapitulando esto que ustedes que han dicho, o sea, ¿en qué momento yo como papá, como mamá o como terapeuta también debería yo de empezar como a palomear, ¿no? Porque un poco sí, me queda claro que ahora no solo puedes pensar en a lo mejor un trastorno del neurodesarrollo o un problema de conducta, sino también deberías considerar que haya una probable depresión cuando hacemos esta exploración inicial, vamos a decirlo así, ¿no? Pero ¿en qué momento yo debería pensar ya en una cuestión más seria en la cuestión del estado de ánimo? O sea, ¿qué nos podrían decir? sí. Mira, en general, yo les decía hace rato, en primer lugar, cuando vemos que el niño deja de jugar, deja de crear, ¿sí? Ahí es una primera hipótesis, no muy grande, si queremos ponerlo por colores, yo diría, hay una, híjole, un foquito amarillo, ¿no? Algo está ocurriendo, no sé por qué de repente detiene su juego, ¿sí? Bueno, otro punto, en el caso de los niños, van a ser, sí, estos momentos de cólera o de ira que no se justifican, ¿sí? Por lo que ha ocurrido. Ese es otro punto, hay una violencia ahí por parte del niño. Otro punto, desgano para ir a la escuela, ¿sí? Si ya están en edad escolar, ya sea preescolar o primaria. Entonces, hay una inhibición del juego, ¿sí? Hay ira, hay desgano por ir a la escuela, hay fatiga, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Y además, si vemos que existen quejas de enfermedades, los psicólogos decimos somáticas o psicosomáticas, ¿sí? Pero para que nos puedan entender que el niño diga que le duele la pancita o que le duele la cabeza, ¿sí? De manera recurrente, acompañado además de esto que acabamos de decir, es donde vamos nosotros a generar una primera hipótesis y decir que algo puede estar ocurriendo ahí. Y es probable, ¿no? Que exista una génesis, ¿no? Depresiva por ahí, es decir, un comienzo de una depresión, ¿sí? Porque en los niños lo que vamos a notar es un inicio, eso es un primer traumatismo, microtraumatismo que posteriormente pueda ser un adolescente o un adulto, ¿no? Predispuesto a una Ale, y en depresión. adolescentes, ¿qué tendríamos que notar? Porque Mm. además el adolescente está en su cuarto metido y muchos papás no lo ven. O está Sí, muy lejos de los papás, aunque esté en la misma sí, casa y vayan en el mismo carro, ¿no? O sea, está lejos. sí. Por ejemplo, vamos a ver una evolución en este caso de esta sintomatología. Estos trastornos, ¿no? Somáticos, es decir, dolor de pancita y dolor de cabeza, entonces se pueden convertir posteriormente, por ejemplo, en bulimia, anorexia. Si la chica generalmente se presenta más en mujeres, ¿no? Esconde la comida, ¿no? Los papás luego se dan cuenta. Hay papás que me dicen, híjole, es que de repente me di cuenta porque su cuarto empezaba a oler, sí, como echado a perder y veíamos que ahí iba a dejar la comida, ¿no? Escondía ahí la comida en el cuarto, me decía la mamá de una paciente, ¿no? Vamos a ver que evoluciona. Vamos a ver una inhibición y es cierto, ¿no? Se esconden totalmente en el cuarto. En el caso de los chicos, podemos establecer una hipótesis porque constantemente están en peligro, ¿sí? O sea, ok, fue una vez a urgencias porque se rompió la pierna, ok, híjole, bueno, está bien, ¿no? Otra vez, tercera vez, hay riñas en la escuela de manera constante, pues quiere decir que este impulso violento en algún lugar se está colocando. A veces lo colocan de forma externa y a veces también en ellos. Vamos a ver también, otro de los síntomas en la adolescencia es el cutting, ¿sí? Empiezan también
a cortarse, ¿sí? Y vamos a ver en los adolescentes, que a veces para los padres es muy complicado, pero vamos a ver a los chicos que empiezan a salir como con sudaderas. Y de repente hay papás, ¿no? Que viven en lugares muy calurosos y me dicen, y andaba con sudaderas, ¿no? Un papá me dijo, este loco andaba con sudaderas todo el tiempo, ¿no? Y no sabíamos por qué, hasta que un día, pues notaron que, pues claro, que se hacía cortadas y estas sí eran cortes bastante profundos. Son los síntomas que vamos a encontrar, ¿no? Principalmente en la adolescencia y es muy complicado. Por eso hace rato decía, a veces los episodios agudos nos suelen espantar más, pero lo bueno que tienen es que los vemos. Híjole, los cuadros crónicos se esconden y de repente es cuando uno decía, híjole, pero si lo vi también, a veces decíamos, es que lo vi ayer, ¿no? Como que el verlo lo salva, sí, y ¿cómo es que sucedió? Pues claro, porque no son síntomas tan evidentes. Entonces, de esta manera, sí, los podemos notar. Y claro, también a veces en el caso de los niños, yo sugeriría que exista como mucha supervisión en cuanto al consumo de redes, ¿no? Que se tiene porque ahora hay retos, ¿no? De TikTok, ¿sí? Y los papás me dicen, a veces los papás, fíjense que suelen como subestimar ciertos puntos de alarma, ¿sí? Me dicen, ay, es un reto de TikTok. Les digo, hay como 1000 retos, o sea, echarse agua en la cabeza, bailar, pero el reto que elige es atentar contra su vida, o sea, no hay que tomarnos nada de esto a juego, ¿no? O hay redes inclusive muy grandes en las cuales pues idean, ¿no? Cuál es la mejor forma de suicidarse, ¿sí? Entonces hay que estar muy al pendiente en la infancia y en la adolescencia pues del consumo que puedan llegar a tener. No prohibir las redes, pero sí como supervisarlos porque claro que lo requieren. Yo diría que hasta los 16, hasta los 16 años estar muy, muy al pendiente, ¿no? Hay algo que a lo mejor yo quisiera agregar en el tema de los adolescentes, porque la conducta de consumir alcohol o de consumir tabaco o de repente ponerse en riesgo cuando te prestan el carro o eso también. Y hace poco escuchaba una mamá que tiene pues como una organización, un colectivo ahí porque su hijo se suicidó. Ella escucha de los adolescentes que muchos de ellos tienen relaciones que parece que desde el principio de la relación todo estaba destinado a que no iba a funcionar, ¿no? Y terminan en cuadros justamente depresivos muy mal, ¿no? Y parece que esto va como en aumento. Y de repente decía una mamá que estaba ahí en pues una sesión ahí que se hace en vivo, que decía, claro, o sea, yo notaba que cada novia era peor, ¿no? Más controladora, más difícil, le ponía más el cuerno, por ejemplo, o era más, lo abandonaba más fácil. Y él parecía que entraba con una situación un tanto como de adicción a la emoción, ¿no? Como de adicción al estado. Y definitivamente el tema del rendimiento escolar, o sea, porque no sé si ustedes coinciden conmigo, pero de repente en el preescolar y la primaria, pues todos están pendientes. Para la secundaria se va como aflojando la cosa y para la prepa y la universidad es casi impensable que un papá, una mamá vaya y diga, ¿cómo va mi hijo? ¿No? O sea, Claro. ¿por qué no ha venido? ¿Qué ha pasado? Entonces, y a veces esa respuesta en la escuela es muy necesaria para determinar estas problemáticas. Fíjate que das en dos puntos muy, muy importantes. En el caso de las adicciones, yo inclusive pregunto qué es lo que están consumiendo, ¿sí? Por ejemplo, chicos que suelen consumir marihuana a veces son muy ansiosos, ¿sí? O sea, ahí sí, porque quieren relajarse a través de la marihuana. Y hay chicos que dicen, yo intenté pasar a la coca, o sea, y te lo dicen así, ¿no? Pero no, me ponía mucho más ansioso, mucho más acelerado y ya decidí quedarme con la marihuana, ¿no? Entonces, también es importante poder investigar, ¿no? Cuáles son los efectos, ¿no? Del consumo que están haciendo, si es el alcohol, si es marihuana, si es cristal, si es ver específicamente qué tipo de consumo están haciendo y también por ahí darnos cuenta de qué es lo que puede llegar a estar ocurriendo. Si hay pacientes que requieren, por ejemplo, el alcohol para poder desinhibirse, ¿sí? O sea, para poder relacionarse con otras personas, ¿sí? Entonces también el tipo de sustancia nos puede decir algo del tipo de cuadro clínico que puedan llegar a estar presentando. Y es cierto lo que dices, fíjate, porque a veces son chicos que son sobreexigidos en la infancia y llegan a la prepa y dicen, no, ya no más, o sea, ya se acabó esto, ¿sí? Y ahí lo que ocurre, fíjense que en los adolescentes hay mucho miedo al fracaso. El adolescente te va a decir, ay, no pasé porque me dio hueva, ¿sí? O me cae mal el maestro. No. O sea, tengo miedo. El adolescente, si nos pudiera o sea, hablar desde su propia experiencia interior, te va a decir, tengo miedo de que incluso esforzándome, fracase
y no llegue a ser lo que tú quieres que yo sea, ¿no? O sea, si le pudiera hablar a los papás con total honestidad, eso les diría, ¿no? O sea, no es que me dé hueva, no es que me caiga mal el maestro, no es que me dé flojera, es que me da miedo darme cuenta que inclusive con todo mi esfuerzo no llegue a cumplir con tus expectativas, ¿no? Ese es para mí el centro de la depresión en muchos adolescentes. Y por eso es que existe eso, ¿no? Y apuntas bien. Hasta la secundaria los papás pueden como medio sostenerse un poco, pero en la prepa universidad, se van hacia abajo, ¿no? Entonces sí, tienes Sabes, razón. yo que noto, Ale, un poco también en los adolescentes, mucho tiempo, digo, obviamente mucho tiempo en redes, pero porque hay mucho tiempo ocioso, como sin hacer nada, ¿no? Digo, algunos adolescentes tienen cosas en la tarde como el inglés y los meten a otras cosas, pero también yo noto muchos adolescentes que no tienen nada en la tarde, o sea, no tienen ninguna actividad. O sea, les pregunto, ¿y qué haces en la tarde? Redes. Estoy todo el día en redes, o sea, desde que llego a mi casa, como, me encierro en mi cuarto y estoy conectado a redes. Y los papás, digo, también es cierto que las familias ahora, los papás a veces trabajan muchísimo, ¿no? Llegan a la casa hasta la noche y el adolescente estuvo solo en redes. Claro, sí. Fíjense, el adolescente a veces, aunque parezca que ya no quiere a papá o a mamá o que quiere independencia, es una cuestión bien ambigua porque quieren amor también, quieren ser cuidados y no saben ellos muchas veces ni siquiera lo que ellos quieren, pero sí requieren mucho del contacto, del afecto, de la ternura de los papás, del diálogo también. Y a veces eso, pues, lo solemos, olvidar, ¿no? A veces se queda de lado. ¿Por qué? Porque, pues, él quiere estar en su cuarto. Entonces, pues, ahí lo dejemos. Y sí, o sea, yo no veo mal, fíjate, el tiempo de ocio. Creo que también este tiempo como de pausa, ¿sí? Es importante en todos los seres humanos, en los niños permitirles que se aburran, sí, en los adolescentes también, permitirles que se aburran, que se frustren, pero sí, cuando es el abandono, ahí es donde yo Y sí a eso veo me el refiero, o sea, problema. como mucho Sí. tiempo, eh, yo también estoy de acuerdo, pero un poco cuando es demasiado, o sea, es mucho Sí, tiempo, no hay claro. nadie, es como, la nana es como el teléfono, ¿no? Eso Sí, también para mí es un poco, es complicado porque hay mucho, para mí es que también hay mucho tiempo de pensar, ¿sabes? Sobre todo si ya tengo ideaciones así, sí. mucho tiempo para pensar. Y fíjate, Justo, ¿no? Ahorita por lo que decían, perdón. no, no, Adelante. yo lo que Ah, decía es sí, que y sobre todo ahorita lo que decías, fíjate que, menos un caso que atendí hace tiempo, ¿sí? Era una chica que, bueno, tenía toda una sintomatología de bulimia, ¿sí? Este, mm, Ella estaba muy preocupada por su aspecto físico, ¿sí? Porque toda la vida, ¿no? Le habían pues machacado, ¿no? Con el sobrepeso, con la gordura, ¿sí? O sea, era una cuestión de que traía desde muy chiquita. Y al llegar a la adolescencia, pues no solamente es por parte de la familia, sino también por parte de las compañeras y los compañeros, ¿sí? Ella lo que encuentra en un primer momento, sí, es hacer ejercicio, ¿sí? Irse al gimnasio, meterse a diversos deportes, de una manera un tanto maníaca. O sea, no es que eso tampoco fuera saludable, pero le daba cierto tipo de salida. Los papás la castigaron y bueno, le quitan, ¿sí? El deporte, le quitan el gimnasio, le quitan todo y pues ahí incrementan los síntomas de bulimia, caen adicciones, ¿sí? Entonces, en la adolescencia buscamos todo el tiempo identificarnos con los grupos. Entonces, a veces el que vaya, no sé, a algún tipo de deporte o algún tipo de actividad, sobre todo donde conviva con otros chicos, ¿sí? O donde le dé también pueda como sublimar o pueda como esta violencia la pueda trabajar o procesar de otra manera. ¿Es suficiente? No, pero al menos puede detener ciertos eventos, ¿no? Que pueden llegar a ser muy catastróficos. Fíjate, cuando iniciaste hablaste de la violencia en México o la violencia en general que vivimos con los adolescentes, y es eso, es decir, buscamos cierto tipo de identificaciones, ¿sí? eh, que a veces nos ponen en riesgo. Entonces, ante este desamparo por parte de la familia, ¿sí? Pues voy a buscar, ¿no? Otro tipo de compañías que a veces me hagan atentar contra mi vida o en el peor de los casos contra la vida de otras personas, ¿no? Pero sí, o sea, sí apuntas, yo creo, ¿no? Muy bien por ahí. y hay algo bien interesante que tocar, porque creo que las escuelas tienen una corresponsabilidad. O sea, Mucha. los tres vemos niños, los tres que estamos platicando aquí vemos niños, y hemos ido a las escuelas y nos hemos topado con cualquier tipo de actitudes de la escuela, ¿no? Muy cooperativa, nada cooperativa, pero tienen mucha responsabilidad. O sea, de repente
en estas jornadas que hay hoy en día en donde los niños a veces llegan 7:30 de la mañana o 7 de la mañana y salen a las 4, 4:30, a veces pasan más tiempo dentro de la escuela, de su vida cotidiana, que con algún familiar. Y creo que es bueno a lo mejor escucharte, decir, o sea, ¿qué recomendarías a la escuela? Porque a veces las escuelas también tienen miedo de hablar con los papás, o sea, también tienen Sí. miedo de decir, he visto esto, ¿no? O busque ayuda. Pero ¿qué recomendarías para las escuelas en este tema? Sí, fíjate, en primer lugar, establecer, ¿no? Con los chicos, yo creo que un constante diálogo. Y ahorita hablamos, por ejemplo, de la correspondencia entre cierto tipo de comportamientos que parecen disruptivos, que parecen violentos. Hay veces que hay chicos que de repente hacen cierto tipo de, no sé si de travesuras o a veces cosas un poquito más graves. Yo diría siempre denles la oportunidad de hablar. O sea, no importa, ¿sí? Si al final de cuentas va a haber una sanción por determinada acción que el niño hizo, pero siempre denle la oportunidad de hablar, de explicarle, y podemos no estar de acuerdo con ellos, pero yo sí le pediría a la escuela así encarecidamente que les den la oportunidad de hablar, aunque de repente el argumento sea como un poco ilógico, porque de repente dicen, bueno, o sea, ¿cómo es que llegaste a la conclusión de hacer eso, no? Hay, por ejemplo, me tocó unos chicos que querían experimentar a ver si podían cortar una silla, ¿no? Con un lazo, entonces no sé, entonces no les dieron ni siquiera, no sé, estaban como en su rollo así de experimentación, ¿sí? Entre ellos, pues iba un chico que yo atiendo y no les dan la oportunidad ni siquiera de hablar. O sea, es el castigo, es directamente a veces colocarlos ante el escrutinio de los demás compañeros, estigmatizarlos, y eso es bien complejo. Entonces, es eso. Primero, que independientemente del comportamiento que tengan, que les den la oportunidad de hablar y de dialogar con ellos. A los maestros, maestras, sí, que intentan, además de tener este vínculo pedagógico, técnico, pues un vínculo personal también con los chicos, porque a veces es con ellos, ¿no? Con los que el chico platica, ¿no? Y yo creo que todos recordamos algún maestro que nos escuchó, ¿sí? Que platicó con nosotros, que se acercó, y a veces eso requeríamos, ¿sí? Que estén al pendiente también, por ejemplo, del bullying dentro de las escuelas. Sabemos la cantidad de chicos, ¿no? O sea, que han decidido terminar con su vida, ¿no? Por la violencia que sufren dentro de la escuela. Y creo que hay un estigma tanto en algunos docentes como en la sociedad cuando hablamos de esta generación no, es que en mis tiempos, ¿sí? Era lo mismo, pero no sé, yo no me quejaba cuando me ponían apodos. Es que son otros momentos de la historia, otros momentos culturales, y hay efectos también por ello, ¿no? A veces también como que caemos en la subestimación de cierto tipo de comportamientos o de síntomas que podemos llegar a ver en la escuela. Entonces, sí, serían de las primeras cosas que yo podría pensar que se puedan llegar a hacer en la escuela. ¿Ibas a Además, comentar algo? ¿Mm? creo que como docente te das cuenta cuando hubo, por ejemplo, una fiesta y todos están crudos. Cuando Sí, el comportamiento además es cada martes, cada jueves, vas escuchando de en la casa de tal persona no están sus papás, entonces mega peda, ¿no? O ya nos metimos algo, o sea, tú lo percibes, a pesar de que claro. a lo mejor en estas etapas llegas por una hora o un rato de tiempo, te das cuenta de esto. Y creo que sin importar la edad, o sea, sin importar que estén estudiando en la universidad y que creamos que son adultos ya, creo que vale la pena de repente también hablar, ¿no? O sea, decir, hay que Fíjate, buscar. ahorita hablando de series más recientes, yo recomendaría para casi todos los docentes, secundaria, preparatoria o universidad. ¿Ya vieron la serie de Merlí? Está buenísima. Y ahí hay un caso de depresión y se ve como el maestro, o sea, claro, aunque es ficción, ¿sí? Yo creo que tiene que ver mucho esto, ¿no? El hecho de poder acercarse con el chico, no solamente tener este vínculo académico, que es muy importante, sino como tú dices, Freddy, ¿no? O sea, de repente saber si llegaron crudos, y a veces con uno tienen una gran confianza. Eh, a veces llegan y te lo platican así sin más, no, no, nos fuimos de peda, hicimos tal cosa, ¿no? Entonces, pues vaya, a veces se acercan con uno porque uno no es la figura necesariamente paterna o materna, no es papá o mamá, pero uno es sí atribuyen que uno ha tenido cierto tipo de experiencia, a veces inclusive hasta arriesgarnos un poco a hablar de nuestras propias experiencias adolescentes, ¿sí? Para Claro, engancharnos por ahí. y a Ajá, veces no sabemos que eso puede ser lo que necesitaba el chico, ¿no? Preguntar, sí, a veces, ¿cómo estás? ¿No? Es como
a veces lo que necesitan Sí, escuchar, claro. ¿no? Sí, De y alguien fíjense, más. tampoco el traer este rollo como muy moralista de que no, chicos, no tomen, ¿no? O sea, No, sí. Y de no, repente dicen, ay, tampoco. profe, si se ve que usted, o sea, ¿no? O sea, sí, o sea, no caer por ese rollo, porque entonces a veces ellos tienen mucha más información de cierto tipo de sustancias, ¿no? A nivel Y sí, nacional, no caer en, ajá, perdónenme, a nivel nacional la sí, SEP, el área de prepa, acaba de abrir en su página web, los invito a verla, un apartado del cómo puedo actuar, por ejemplo, si me doy cuenta que una chica o chico le expusieron contenido sexual. ¿Cómo puedo actuar si me doy cuenta que cuentan o relatan que en la fiesta le pegaron a alguien, chocaron el carro de alguien? O sea, todos estos rasgos que creo que valdrían la pena como a manera de prevención de tener en cuenta, ¿no? Y también ahí decía, porque es como un manualito muy bonito, que dice que de repente acercarnos al adolescente desde otro espacio, no tanto mandarlo a llamar a la oficina, si es que tenemos una oficina en la universidad, sino abordarlo tal vez en una jardinera, en cerca de la cafetería, yo qué sé. Y creo que también en la terapia eso funciona con el adolescente, ¿no? O sea, cuando te mueves del lugar que usualmente ocupas, cuando incluso cambias la forma de hablar, a veces la edad ayuda, digo, ya no me veo tan joven como antes, pero a veces eso ayuda, ¿no? Que no entren y no vean un señor de 50 o 60 años, o sea, pero creo que la posición es bien interesante también, ¿no? Te va a dar mucha más información. claro, claro. Fíjate que yo no sé qué tienen las escaleras de las escuelas, que muchas de las intervenciones se dan en ese espacio. Yo no sé por qué, a veces hago supervisiones con docentes y siempre me hablan de que platicaron en las escaleras. Entonces, simbólicamente, fíjense, yo no sé qué significan las escaleras de una escuela, pero generalmente me hablan de ese espacio, o sea, como para poder platicar con ellos y sí, toda la razón, o sea, porque a veces también cuando estamos como en un tipo de espacio, podemos pensar que nos predisponen a actuar de cierta manera, o sea, yo como profe y tú como alumno, inclusive no sé si todavía, bueno, sí, en muchas escuelas está esta gradita, ¿no? Donde el profesor da clases y abajo están los alumnos. Entonces, pues ya nos habla de cierto tipo de autoridad y el adolescente, pues es eso, o sea, tiene problemas con autoridad y los problemas con autoridad no necesariamente él tiene que retar a la autoridad, sino también mucho miedo a la autoridad. Entonces, verlo en otro espacio, en la jardinera, en la cafetería, ¿no? Implicaría pues que ese dispositivo, esa predisposición que te da el espacio, pues ya se ve un poco más nivelado y tienes razón, ¿no? O sea, a veces esperan ver a un señor o si el maestro es un señor, pues inclusive, ¿no? O sea, ver al alumno en otro espacio que no sea necesariamente el aula, ¿no? Sí. Oigan, y bueno, mucho se relaciona al suicidio con la depresión, o sea, como si necesariamente fuera el uno o dos, ¿no? Y un poco ustedes han dicho, y tú Ale has hablado de este proceso, esta cuestión crónica, ¿no? Pero aparte del suicidio, ¿qué otras implicaciones pueden ser importantes de un niño o de un adolescente que vivan con depresión para su vida adulta? Ujú, claro, fíjense, como les decía hace rato, cuando trabajamos con niños nos estamos encontrando ante la génesis de la depresión. Es decir, hay personas que en la infancia se encuentran en una etapa, si queremos llamarla así, predepresiva. Por eso la intervención, el acompañamiento con los chicos es bien importante. Cuando los adultos llegamos a consulta decimos, es que en mi infancia, ¿no? O es que en mi adolescencia. Pues cuando trabajamos con niños se está construyendo eso, pues, ¿no? Se está construyendo esa etapa, no estamos construyendo ese futuro paciente que va a llegar a decir, es que en mi infancia, pues el psicólogo ni me peló, pues, ¿no? O sea, ni le interesó, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de acompañarlos, ¿sí? A veces el lenguaje importa mucho, ¿sí? De la manera en que nosotros vemos a los niños como maestros, como papás, como terapeutas, ellos van introyectando esta mirada. Después, no sé si el papá de repente hay papás que, o sea, voy a hablar de los discursos que escucho en consultorio, ¿no? O sea, mejor te hubiera abortado, eres un pendejo, eres basura, o sea, son de repente discursos bien fuertes, que fíjense, cuando llegan a la adolescencia o a la edad adulta ya no hace falta que nadie te lo diga, nadie, ¿sí? Tú creas esa idea de ti mismo, entonces es bien importante el lenguaje y también hay un lenguaje que se llama pragmática, o sea, dónde y cuándo decir ciertas cosas, ¿sí? Porque algún papá puede decir, híjole, entonces nunca le puedo hablar, no sé, en un lenguaje, pues no formal a mi hijo. No, todos sabemos perfectamente cuándo
podemos decir de broma algo y se entiende perfectamente dentro del contexto. Por ejemplo, entre amigos de repente nos decimos majaderías y si no las decimos de repente, como que le pasa algo, ¿no? No me insultó y bueno, ese es el contexto en el cual el lenguaje puede ser aplicado. Sí, claro, el Entonces, tema es cuando se lo dices todo el tiempo y se claro, todo el tiempo y lo lo dices dices en hacia momentos. su persona, ¿no? Porque es que Sí, puedes bromear, el tema es cuando es directo. sí, por ejemplo, cuando es directo, cuando no se puedes decir, oye, y los papás tienen toda, no sé, el derecho, ¿no? De enojarse con los niños, de decir, oye, tu cuarto es un desorden. O sea, es la quinta vez, la décima vez que te lo pido, y no puede ser que no seas capaz de hacerlo. O sea, estoy muy molesto contigo, ¿no? A decirle, eres un cochino, ¿sí? O eres una basura, ¿no? O sea, si se dan cuenta, estamos hablando de lo mismo, pero estamos utilizando palabras distintas. Y los papás tienen derecho a enojarse, les digo, pues claro que el papá tiene derecho a enojarse, a molestarse. Y otra cosa, que a veces los papás se enojan por los síntomas. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay papás que se enojan porque el chico se deprime. No, o sea, el chico no tiene la capacidad de no sentirse deprimido, ¿no? Oye, Ale, Mucho. Ajá. y ahorita hablaste de los papás, ¿qué recomendaciones le darías a los terapeutas cuando les llega un niño y un adolescente? ¿En qué tiene que trabajar, ¿no? ¿En qué se tiene que fijar? Porque nos podemos aliar con los papás y decir, sí, se porta mal, ¿no? Está todo el tiempo molestando. ¿Por dónde tendría que ir la intervención? Sí. Con los niños yo sugiero que se atienda primero a los papás para conocer todo el contexto en el cual estos síntomas que se presentan al niño poderlos ubicar. Hace rato les decía, puede ser que nosotros pensemos que es un TDAH y no necesariamente, sea una reacción a una predisposición, una actitud depresiva por parte de los padres. Yo siempre con los niños primero trabajo con los papás. Con los adolescentes, casi en un 90 y tantos % de las ocasiones, trabajo primero con el adolescente, porque el adolescente no quiere, o sea, no quiere, el adolescente es un poco paranoico y no quiere saber que tú de alguna manera ya te aliaste con los papás, ya te dieron queja de él, ya te dijeron un montón de cosas, y sí, explicarles a los papás cuando te hagan esta llamada, ¿sabes qué? Yo requiero primero trabajar con tu hijo y darle las razones, los motivos por los cuales, porque para que yo trabaje lo que requiero es la confianza de este chico. Si este chico pierde la confianza en mí, yo no voy a poder trabajar con él, ¿sí? Entonces, por eso requiero primero trabajar con tu hijo y posteriormente me encantaría poder escucharte, ¿sí? Y yo, esa sería la primera recomendación con los terapeutas. Y con los adolescentes, una segunda recomendación, a veces caemos en estos discursos de superación personal. Hay chicos que lo necesitan, pero hay otros chicos a los que los podemos castigar mucho. O sea, es que yo sé, por ejemplo, en estas, supongamos que nuestro paciente es el de claroscuro, que nuestro paciente es el de la Sociedad de los Poetas Muertos, que nuestro paciente es este chico que ha estado sobreexigido. El papá le exige que sea una gran persona y yo le doy un discurso de superación personal que tú eres el mejor o tú puedes lograrlo, o les podemos, de verdad, podemos acabar con ellos. Entonces, y hay chicos que, claro, que necesitan de repente una palabra de cariño, que alguien confíe en ellos nada más para salir adelante. Entonces, pues claro, sí, claro, a veces un abrazo por parte del maestro, del terapeuta, yo qué sé, a veces sí se requiere, pero saber, o sea, hacer como bien un diagnóstico diferencial de qué manera se está presentando la depresión. Entonces, si es un chico sobreexigido, que el papá, como esta persona, no quiero decir quién del TikTok, pero que dice que está creando una nueva raza, si este chico llegara a consulta en la adolescencia, pues lo que menos requiere es que yo le diga que es un ser superior, porque pues, voy a Claro. acabar acompañando el discurso que muy probablemente lo puede dejar en esa posición depresiva. Entonces sí serían como las recomendaciones iniciales para trabajar con ellos. Y el adolescente requiere que uno sea muy amable, porque el adolescente se castiga mucho, está muy castigado, o sea, tiene como una conciencia moral que lo está atormentando y sí requieren mucha amabilidad por parte de nosotros. Yo he visto intervenciones de verdad que a veces me molestan mucho. Sí, de colegas muy desafortunadas, por ejemplo, que le dicen, oye, si te quieres suicidar, ¿por qué no lo hiciste? O sea, te enseño cómo suicidarte. O sea, y yo digo, o sea, o sea, eso te dijeron de verdad, ¿sí? O cuando llegan a urgencias, es lo primero que les dicen. O sea, les enseñan cómo debió haber sido el corte, ¿no? No manches. Sí, 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 me ha tocado ver pacientes así y digo, híjole, pues claro, los hacen, o sea, o sea, les hacen, el discurso que les dan es ni siquiera para suicidarte, o sea, eres Sirves, no competente, o sea, manches. sirves. Pues claro, los acabas. Entonces Claro. sí hay que tener Ale, como mucho cuidado con las ¿alguna palabras. Dime. literatura que recomiendes? ¿Algún libro que recomiendes?
porque Sí, podríamos mira, para estar los, aquí o sea, hablando más tiempo de sí, depresión. sí, 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 yo recomiendo de Juan David Nacio, La depresión es la pérdida de una ilusión. Es un psicoanalista, ¿sí? Que nos habla en este libro con un lenguaje muy sencillo, ¿sí? Sí nos dice el ABC de la depresión desde los diferentes puntos de vista, qué es lo que sucede en el niño y qué es lo que sucede en el adulto. También de él está el de cómo trabajar con un adolescente en Adolescentes. crisis, ¿no? Con adolescentes en crisis, también lo recomiendo. Hay otro de Beatriz Janin, ¿no? Que nos habla también sobre psicopatología en el adolescente. Esto es como para tal vez un público un poquito más formado en el tema. Claro. Y está este libro de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Los niños y la muerte. Está muy interesante porque, bueno, quizás nos faltó hoy hablar un poco más sobre los niños ante la muerte, ante las pérdidas de un familiar, la pérdida de mamá o de papá, ¿no? Está esta película de Un monstruo viene a verme, ¿no? Que creo que a ti también te gusta mucho y que, híjole, ahí, no, nos llevamos, yo creo que todo el día El hablando libro es de también ese muy tema. bueno. Digo, el libro está la Sí, película, pero el libro es muy bueno, ¿no? Otro Ale, podcast. pues la entonces, verdad es que muchísimas gracias, por estar con nosotros. Siempre es un tema que creo que pudiéramos hablar mucho tiempo, ¿no? Sí, Además, como yo creo que es un tema como decía, después de la pandemia está ahí. Entonces creo que tenemos que saber investigar y buscar para tener, pues como tú dices, buenas intervenciones y no estas intervenciones extrañas, sí, sí, ¿no? sí, No que uno sé. luego se encuentra así, perdón por decirlas acá, pero en algún lado tenía yo No, también pero que está bien, sí, es que es real, expresarlas. ¿no? Es importante que la gente sepa también, ¿no? Cuál no es una buena intervención, claro. porque sí hay papás, por ejemplo, que a veces también, o sea, y los entiendo, están muy molestos, ¿no? Por, no sé, por el rendimiento de sus hijos, ¿no? Y a veces este tipo de intervenciones se les hacen muy llamativas, o sea, sí es que es lo que requiere, que alguien le hable fuerte, ¿no? Y a veces uno dice, o sea, ya qué más necesita, ¿no? Pobre chico. Entonces, sí. Claro. Va. Y es bien interesante también dejar atrás estas ideas que se tenían antes, ¿no? De que quien se quiere matar no te va a decir, no te va a dar ningún tipo de síntomas, Sí, ¿no? no, claro. O no hay depresión, más bien hay un chantaje, ¿no? O lo tiene todo, porque yo viví una infancia muy precaria y ellos lo tienen todo, ¿no? O sea, creo que vale la pena reconocer que los hijos, aunque físicamente no tengan algo, actitudinalmente pueden tener suficientes síntomas para pedir ayuda. Y Sí, como terapeuta también vale la pena reconocer y decir, bueno, yo no sé tratar esto, ¿no? Es un tema que me mueve, no he estudiado nada, no tengo herramientas, no me gusta, y buscar otro tipo de profesional. O sea, creo claro. que no deberíamos de saberlo todo, ¿no? O sea, no deberíamos entender todas las pruebas, ni conocer todas las corrientes, ni saber intervenir cualquier caso. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Vamos a colocar tus redes sociales por aquí, por si te pueden contactar. Digo, No, muchísima muchísimas gente gracias. ya te conoce y por ahí te han invitado, o a lo mejor son tus pacientes, o te referencian gente ahora con esto en línea, que era impensable hace unos años, ¿no? Pero bueno, de todos modos lo vamos a colocar por si alguien más quiere, no sé, escribirte, ir a consulta, tomar algo de lo que tú enseñas. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartes. No, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Por esta charla, la verdad que me gustó mucho, o sea, encontrarnos también en estos espacios, poder platicar también, ¿no? Desde, espero, ¿no? Que hayamos logrado, ¿no? Desde un lenguaje no muy formal porque eso también es importante. Mucha Ujú. gente también se forma, o sea, actualmente en redes, va buscando pues Así cierto es. tipo de Sí. respuestas y pues a mí me encantó esta plática y bueno, ojalá pues algún día podamos tener otra vez la oportunidad de platicar, ya sea por este medio o pues echarnos un café o Seguro sí. Esperemos que el otro próximo tipo podcast de sea en bebidas. vivo. Gracias, Ale. Dale. Gracias, Freddy. Cuando esté el video, ya te avisamos también. Sí. Dale, Pero no gracias. olvides darle seguir al canal de YouTube Educación Serendipity y darle a la campanita para que te aparezcan las notificaciones cuando carguemos nuevo contenido. Gracias. Hasta luego. Gracias.